Resulta que hace ya bastante tiempo que preparé esto y no me acordaba así muy bien del principio. Y ahora mirando el principio, pues en el contexto actual, pues es un poco en fin. Pero bueno, estamos con la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando hoy día proclamamos esta bienaventuranza, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, instintivamente la gente, no sé por qué, yo también hasta hace poco, instintivamente pensamos en la virtud de la pureza, pero como si la bienaventuranza fuera algo así como el equivalente al sexto mandamiento, ¿no? No cometerás actos impuros. Esta interpretación de no cometer actos impuros, de identificar la bienaventuranza con los actos impuros, con el precepto de no cometer actos impuros, en realidad en la historia de la espiritualidad ha sido interpretada así muy esporádicamente. O sea, esta historia de decidir que la bienaventuranza tiene que ver con el sexto mandamiento data del siglo XIX. Hasta el siglo XIX la Iglesia para nada ha identificado, salvo alguna vez muy esporádicamente, como os digo, la bienaventuranza con la virtud de la pureza o de la castidad. Pero bueno, si preguntamos a mucha gente dirán que siempre se interpretó así, pues mentira. Se interpretó así a partir del siglo XIX, ¿no? Que la pureza en el pensamiento de Cristo en ningún momento indica una virtud particular, la pureza del corazón, si se me entiende, sino una cualidad que tiene que regir toda nuestra vida y la práctica de cualquier virtud. Hay que practicar con pureza de corazón la humildad, la castidad, la obediencia, la caridad, la fe. Cualquier virtud hay que practicarla con pureza de corazón. Y el contrario directo de la pureza de corazón no es la impureza, en contra de lo que podríamos pensar. El contrario más directo de la pureza de corazón es la hipocresía. Por ahí va la orientación y por ahí van los tiros cuando Jesús nos habla de pureza de corazón. ¿Por qué es tan importante la pureza de corazón a la hora de practicar las virtudes? Porque si no, podríamos convertir la práctica de virtudes en una cantidad de vicios practicados de una manera concreta y espléndida. Vamos a mirar hacia atrás para comprender mejor esto que os acabo de decir, que es muy claro y muy transparente y lo vais a entender enseguida, aunque de entrada pueda parecer confuso. En el contexto en que Jesús pronuncia su sermón de la montaña, las bienaventuranzas, vamos a deducir claramente lo que él entiende por pureza de corazón. Según el Evangelio, lo que decide la pureza o la impureza de una acción, sea la limosna, sea el ayuno, sea la oración, es la intención. Es decir, si lo realizamos para ser vistos por los hombres o para ser vistos por Dios y para agradar a Dios. De hecho, el Evangelio de Mateo nos dice: cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Este podríamos decir que es el Evangelio de la pureza de corazón, porque es el Evangelio de la pureza de intención, de la recta intención.
La hipocresía, si recordamos, es el pecado que Dios ha denunciado con más contundencia, con más fuerza, a lo largo de toda la Biblia. Y el motivo es muy claro. Porque Dios tolera tan mal la hipocresía cuando soporta con muchísima paciencia y muchísima benevolencia muchas otras cosas. ¿Por qué la hipocresía, como si dijéramos, le crispa a Dios? Pues porque el hipócrita desplaza a Dios y lo sitúa en un segundo lugar. Sitúa en primer lugar a las criaturas y al público. El juicio de las criaturas, la opinión de las criaturas y después ya el juicio de Dios y la opinión de Dios. Ese es el hipócrita. El hombre, dice el primer libro de Samuel 16:7, mira la apariencia y el Señor mira el corazón. Esa es la diferencia entre Dios, que es el puro, y el hombre, que es el hipócrita, ¿no? Nos fijamos más en las apariencias que en la pureza del corazón. Cultivar la apariencia más que el corazón significa dar más importancia al hombre que a Dios. Por lo tanto, podremos decir que la hipocresía es fundamentalmente la falta de fe, pero es también una falta de caridad hacia el prójimo, en el sentido de que tiende a convertir a nuestros prójimos en admiradores, en personas que me tienen que admirar, que me tienen que de alguna manera idolatrar, dar culto. Y con eso no se les reconoce a nuestros prójimos una dignidad propia, sino que se considera a las personas, y esto es muy tremendo, pero sucede continuamente, y en la sociedad actual más que nunca, las personas se valoran en función del servicio que prestan a mi imagen. Esta persona me sirve, me ensalza, me idolatra, me ayuda a levantar mi imagen, entonces la valoro. Y si no me sirve para eso, la desecho. Es tremendo, pero si os dais cuenta, es una manera muy dura, pero muy real, de instrumentalizar a nuestros prójimos. Me sirven en virtud de que sirven a mi imagen. El resto, Dios, nos importa un rábano, y que los prójimos den culto a Dios, otro rábano. Dios detrás de mí y los prójimos en función de mí y de mi imagen, ¿no? Esto, si nos damos cuenta, es bastante grave, ¿no? Es un pecado bastante grave que todo el mundo deja pasar tranquilamente, ¿no? O sea, no hay problema. Porque además es una mentira tremenda, ¿no? Pero que se admite socialmente como la cosa más normal del mundo, ¿no? De hecho, no tenemos nada más que ver. Yo no los he visto nunca, gracias a Dios, pero alguna cosa que he oído contar me parece lo más degradante, lo más rastrero e indigno, ¿no? Todos estos programas en los que la gente se presta a manipular la verdad y a airear de una manera superficial, por puro dinero, porque cobran dinero por ello, pues las cosas más íntimas de las personas, ¿no? Y las personas se utilizan en función de este dinero que pueden sacar de ahí, o de que mediaticen más o menos la imagen, ¿no? Eso es de una hipocresía impresionante, porque además mienten descaradamente con tal de cobrar un dinero, o sea, sin ningún tipo de escrúpulo ni de problema de conciencia. Hoy dicen una cosa y mañana van a la cadena siguiente, si les da mal, para decir lo contrario. Y esto está admitido socialmente, es normal. Y encima, lo más terrible es que este tipo de programas tienen una audiencia altísima. O sea, tú pones un documental interesante y no lo ve nadie. Se arruinan los de los documentales porque no... Pero este tipo de programas que os digo tienen una audiencia tremenda y la gente se presta, ¿no? Se presta a él. Frente a esto nos encontramos con el juicio de Jesús frente a la hipocresía. ¿Qué dice Jesús de los hipócritas? Léase, los impuros del corazón, que ya han recibido su recompensa, que no esperen nada más, que se den por pagados, que no van a tener después ninguna recompensa, ¿no?
y han recibido una recompensa que es ilusoria hasta desde el punto de vista humano, porque sabemos perfectamente, y si alguien no lo sabe que se lo apunte, que esto es importante, que la gloria huye de quien la sigue, de quien la busca, y suele ser al revés. La gloria sigue y persigue a quien la rehuye, a quien no la pretende, a quien no la busca. Y esto, pues, si las personas lo tuvieran presente, el mundo cambiaría sustancialmente. Hablamos de reformas sociales, de reformas políticas, de reformas... Yo creo que la gran reforma es la reforma moral que cada uno tiene que hacer en sí mismo. Y esto es lo que de verdad cambiaría la sociedad desde la base, ¿no? Desde la raíz. Jesús pronuncia respecto de los escribas y los fariseos una serie de sentencias, de fórmulas, ¿no?, que nos ayudan a entender la bienaventuranza de los limpios de corazón. A los escribas y a los fariseos les dice que todas sus directrices las centra en lo de dentro y lo de fuera, en el interior y en el exterior, contraponiendo sus términos, ¿no? Y desde ahí ataca a ellos, a los escribas y a los fariseos. De hecho, en Mateo 23, 27, 28 leemos: ¡ay de vosotros! ¡Ay, no sabéis que son lo contrario de las bienaventuranzas, ¿no? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Les está llamando impuros cuando ellos iban de puros, ¿eh? ¡Ay de vosotros, hipócritas! Pues sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La revolución llevada a cabo en este campo por Jesús es de un alcance incalculable. Hoy hay una tendencia por parte de los exegetas y de personas que digamos que espiritualmente están muy bien colocadas y muy bien instaladas y no tienen ganas de incomodarse. Hay una tendencia a atenuar el contraste que existió entre Jesús y los fariseos. No es que no se parecieran, es que los fariseos eran lo contrario a Jesús. Y hoy día se tiende a suavizar esto, ¿no?, a que no quede tan fácil. Jesús era absolutamente lo contrario a los píos de su tiempo, a los piadosos, a los religiosos, a la autoridad religiosa de su tiempo. Él era lo contrario. No es que fuera diferente, es que él era la verdad y ellos eran hipócritas. Él era la pureza y ellos eran hipócritas. Él era la libertad y ellos eran los que esclavizaban a todo el mundo con una ley mal interpretada. Él era la palabra, el verbo, y ellos eran vana palabrería. Vana palabrería. Utilizaban la escritura mal, vaciándola de su verdadero contenido. Jesús y los fariseos eran lo contrario. Tan contrario como el bien y el mal, como Dios y el enemigo de Dios, que es el demonio. Solo que estaba totalmente transfigurado en ángel de luz en ellos, ¿no? Y bajo capa de bien y bajo capa de ley eran la mentira más grande. Por eso Jesús se refiere a ellos con esa dureza. Nunca Jesús se refiere a un pecador con esa dureza. A los hipócritas sí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas.
estáis llenos de muerte, ¿no? Estáis llenos de huesos muertos y de inmundicia. Les está llamando claramente impuros, cuando ellos iban de puros por la vida. La revolución, vamos a intentar ponernos en el contexto, que Jesús lleva a cabo en este campo es de un alcance incalculable. Sin embargo, antes de Jesús, excepto alguna rara alusión en los profetas y en los salmos, por ejemplo en el Salmo 24, cuando dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? El hombre que tiene manos inocentes y corazón puro. Salvo alguna alusión así puntual, la pureza, por eso os digo que no tiene nada que ver con el concepto de pureza que tenemos desde el siglo XIX los cristianos. La pureza se entendía en un sentido ritual y cultual del culto. Y la pureza consistía en mantenerse alejado de cosas, de animales, de personas, de lugares considerados capaces de contaminar, de separarnos de la santidad de Dios. Entonces, ellos consideraban que lo que nos convierte en impuros estaba en el exterior. Y Jesús viene a decir que no, que nada del exterior va a contaminar mi interior, que la pureza o la impureza están dentro del corazón del hombre. Esto es muy gordo, porque ellos estaban con todo cuidado de no rozar con nada, de lavarse 27 veces al día, tanto que haciéndose lavados y abluciones y líos, ¿no? Y con eso consideraban que eran puros. Y Jesús dice: pero ¿quién nos ha contado eso? Nada externo hace impuro al hombre. La pureza o la impureza está dentro del corazón, en su intención. Esto es una revolución gordísima. Tú puedes tocar a todo Kiski, que nadie te va a hacer impuro. Impuro eres tú desde dentro. Así que se puede tocar a los pecadores, a los leprosos, a la hemorroísa. Las mujeres con flujo de sangre eran como los leprosos o peor consideradas, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento todo aquello que estuviera ligado al nacimiento, a la muerte, a la alimentación y a la sexualidad estaba en el ámbito de lo que producía impureza. Por ejemplo, en las mujeres, después de dar a luz, tenían que ir a purificarse. Por eso la Virgen, 40 días después, va a cumplir el rito, porque era así. Una mujer que había dado a luz tenía que ir al templo a purificarse. Detrás, la purísima purificarse. Así. Es así. Y ella va y hace lo que está mandado a hacer. Tocar a un muerto era una cosa tremenda, porque el muerto producía impureza, con lo cual sacar a Lázaro del sepulcro cuando ya aquello olía mal, imaginaos la que se lió. Es que claro, lo leemos y nos parece, bueno, pues ya fue muy gordo que le resucitara. No es que le resucitara, es que acercarse al sepulcro y correr la piedra ya era muy gordo. ¿Por qué pasa que el pobre Lázaro sale liando las vendas? Que me lo puedo imaginar. No se rompió los dientes de milagro, porque a ver, todo vendado como andaba. Y nadie iba, tiene que ir Jesús a decir, id. Porque nadie tocaba a un muerto, aunque ya no estaba muerto, que estaba vivo, pensé que flipaban porque estaba vivo. Y que encima salía de un sepulcro, nadie se atreve a tocar. Luego come con pecadores, habla con prostitutas. Llega una mujer cuando está en la casa de Simón y deja que le toque. Es que era, a ojos de los fariseos, les estaba tocando las narices todo el rato. Les estaba provocando, les ponía furiosos, estaba tirando por tierra todo lo que ellos defendían y lo que era su baluarte, la base de su doctrina. Viene uno y no habla, hace. No dice se puede tocar, sino que va y toca. Y no dice no pasa nada con los leprosos. Los leprosos vivían fuera. Y para acercarse a determinados sitios que tenían límites, iban tocando esquilas
para que la gente se apartara. Porque ya lo de los leprosos no era tocarles, es que, no sé, no me acuerdo la distancia, porque las sutilezas del Talmud son miles de millones. Hay una distancia prescrita, si tú te acercabas a un leproso a cierta distancia, aunque no le tocaras, ya estabas impuro. Porque por lo visto el radio de acción de la lepra, claro, sí, todo eso nos da la risa, absurdo y ridículo 100%. Pero para los judíos eso era la ley de Dios. Y lo defendían a macho martillo. Entonces, de hecho, los leprosos vivían fuera de las ciudades, ¿no? Claro, y viene Jesús y no solamente les lleva a las ciudades, sino que es que encima toda esa chusma va a buscarle. Y él se sienta, no se va a un descampado, sino que muchas veces se sienta en el atrio del templo. Y toda la chusma esa entra. Con lo cual, es que si pensamos despacio, dice, Señor, tenías también ganas de buscarles las cosquillas, claro, sí, o sea, no, evidentemente Jesús no lo hacía por provocarles, pero provocaba la ira de los fariseos continuamente. Ahora, él a lo suyo, lo hacía y punto, ¿por qué? Pues porque tenía autoridad para hacerlo, y por eso lo hacía. Y el templo era suyo, le pertenecía, y lo hacía. Con eso declara que toda la doctrina de los fariseos sobre la pureza y sobre la impureza es mentira. Aparte que lo dice, hipócritas. Por fuera parece, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, les puso, les comparó con... Por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, la dureza y la contundencia y la energía con que Jesús denuncia a los fariseos, la hipocresía de los fariseos, la mentira, la falsedad, no tiene parangón con ninguna otra cosa. A nadie trata con esa dureza. Solo a ellos. Jesús elimina todos los tabúes que existían y hay otra cosa que es llamativa y es la solemnidad con que Jesús introduce su discurso sobre lo puro y lo impuro, que nos permite entender lo consciente que él era de lo novedosa que era su enseñanza. Él se daba cuenta de que lo que estaba diciendo era muy gordo y a algunos les iba a desconcertar. A la gente sencilla de buena fe que toda la vida iba oyendo lo contrario, aunque se sintieran liberados, de entrada les descoloca, ¿no? Y sabía también que a otros no les iba a descolocar, les iba a poner furiosos. Y dice Marcos, llamó otra vez a la gente y les dijo, por eso lo que voy a decir a continuación, oídme y entended. Así introduce Jesús su discurso. Primero que lo escuchen y segundo que entiendan. Oídme y entended. Y ahora viene la bomba. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Estaba diciendo que todo lo que habían enseñado hasta ahora, mentira. Oídme y entended. Todo lo que os han dicho hasta ahora es un cuento chino. Yo creo que aguantaron bastante para matarle. Porque le tenían que odiar con un odio. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres, de dentro del corazón de los hombres, salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre.
ni los leprosos, ni las prostitutas, ni los muertos, ni nada de lo que ellos decían que contamina. Esto es lo que contamina. Y esto es lo que vosotros, hermanos fariseos, coláis tranquilamente, sin mayor importancia, porque sois una patrulla, pues eso, de adúlteros, de avaros, de malvados, de fraudulentos, de libertinos, de envidiosos. Y de eso no os preocupáis de lavaros. De eso no os preocupáis de purificaros, ¿no? Con esto, también nos dice Marcos 7:19, con esto declaraba puros todos los alimentos. Se puede comer de todo. Pollo, cerdo y manzana. Da igual. Carne, de pescado y habichuelas. Da igual. Ni se es más perfecto ni se es menos perfecto. Ni más puro ni menos impuro. Nada de lo que yo coma o deje de comer me va a acercar o me va a alejar de Dios. Y sobre esto hay cantidad de mitos incluso en el cristianismo. Porque muchas veces el ayuno como tal se ha desfigurado. Y la vigilia, el comer carne, no comer carne, también se ha desvirtuado. Si ahora medio mundo es vegetariano, qué virtuosos. Qué anémicos. Pero bueno. Contra el intento de algunos judeocristianos de restablecer la distinción entre puro e impuro en los alimentos y en otros sectores de la vida, la Iglesia Apostólica recalca en su momento con fuerza: todo es puro para quien es puro. Esta es la verdad. Todo es puro para el que es puro y todo es impuro para el que es impuro. Un niño, antes de que lo perviertan, porque ahora se carga la inocencia de los niños antes de que cumplan 5 años, es tremendo. Un niño es puro y todo lo que un niño dice, hace o piensa es puro. Porque no tiene doblez de intención. El niño es todo menos hipócrita. Egoísta, bueno, muchísimo. El niño aprende a decir mío inmediatamente y no rápido. Y la segunda palabra que le añade al no, en cuanto aprende, es quiero. No quiero. O quiero esto. Pero no es hipócrita. Puede ser egoísta. Porque el niño es tremendamente egoísta, es egocéntrico, vive centrado en sí y el mundo gira en torno a sí. Pero el niño es puro porque no es hipócrita. No conoce el doblez. Y si miente no es por hipocresía, es para conseguir lo que quiere. O para salvar su pellejo de algo complicado que le pueda estar sucediendo. El niño no aparenta. Él es como es y el que le quiera bien y el que no le quiera, peor para él. El niño no tiene problemas de autoestima. Hablo de niños normales, de día y de todo también, pero en circunstancias. Pero un niño normal que se desarrolla normalmente en un ambiente normal no tiene autoestima baja. Está convencido que es fenomenal y todo el mundo le tiene que cuidar, querer y hacer caso. Y así lo manifiesta y así lo exige. Porque el niño no es hipócrita. ¿Por qué no es hipócrita? Porque es puro. ¿Por qué es puro? Porque desconoce la doblez. Las apariencias. El niño no aparenta. Si se ríe con todas formas porque le da la gana. Y cuando llora, pues también prepárate porque puede ser que lo oigan. Él no se preocupa de no llorar despacito para que no me vean. El niño no disimula. Cuando el niño disimula es porque ya ha perdido la sencillez. Porque ya empieza a su nivel a aparentar, a ser hipócrita. ¿Por qué nos dice Jesús que de los que son como ellos es el reino? Precisamente por eso. Porque no conocen la doblez. Porque no conoce la hipocresía. Porque no conoce la impureza del corazón. El niño es puro ante todo en su intención y en su corazón, ¿no? Y de los que es como ellos, de los que son como ellos es el reino. La pureza
eso también hay que aclararlo, entendida en el sentido de continencia y castidad, tampoco es que esté ausente de la bienaventuranza evangélica. Lo único es que no hay que centrar la bienaventuranza solo en ese acto. Muchas veces se ha atendido a eso, ¿no? Pero está, eso, ocupando un lugar secundario. En la cuestión de la continencia, de la castidad, también se pone de relieve el lugar decisivo que ocupa el corazón. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice claramente, Mateo 5:28, que quien mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Porque lo que hace un hombre adúltero no es simplemente el acto en sí del adulterio, si es que llega a cometerse materialmente, ¿no? Físicamente, sino la intención, el deseo ya de cometerlo. Luego está corroborando lo que estamos diciendo, ¿no? Que todo parte del corazón. Claro, eso es muy revolucionario, porque ¿cuántos fariseos habría adultos? Aunque no hubieran tocado nunca a la mujer de su prójimo. ¿Cuántos podían haberla deseado ya en su corazón? Todo esto les tenía que hacer chirriar los dientes, de rabia, desear cogerle el marcha y estrangularlo, ¿no? En realidad, el término puro, pureza, en griego koiné, cázaros, cázarotes, nunca se utiliza en el Nuevo Testamento para indicar lo que con ellos nosotros entendemos hoy por la ausencia de los pecados de la carne. La palabra con que en el Nuevo Testamento se define esta pureza de corazón no tiene nada que ver con la palabra que nosotros utilizamos para hablar de los pecados tocantes a la sexualidad humana, ¿no? Al sexto mandamiento. Son dos palabras distintas. El dominio de sí, la templanza y la castidad utilizan unos términos. Y la pureza, que en castellano lo identificaríamos, la templanza, la castidad, el dominio de sí, con pureza, en el griego koiné, que está escrito en el Nuevo Testamento, no se identifican. La pureza es una palabra que no tiene nada que ver con la continencia, la castidad, el dominio de sí, ¿no? Con todo esto creo que queda claro, y ya pasamos al siguiente punto, que el puro de corazón, por excelencia, como siempre, es Jesús. Es Jesús mismo. De hecho, bueno, ya decíamos que las bienaventuranzas son siempre un autorretrato de Jesús. ¿Quién es el verdadero puro de corazón? El que tiene la intención absolutamente recta, el que para nada conoce la hipocresía, el que es la verdad, Jesús. Y de hecho sus propios adversarios lo tienen que reconocer y en un momento dado le dicen: sabemos que eres veraz, Marcos 12:14, y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Esto lo dicen los propios fariseos. Reconocemos que eres veraz. Y Jesús podía decir, como dice en Juan 8:50, yo no busco mi gloria. Jesús nunca ha buscado su gloria, sino la gloria del que le ha enviado, ¿no? Del Padre. Es que esto es un poco largo. Mirando hacia atrás, mirando hacia la historia de la Iglesia y cómo ha ido viviendo esta bienaventuranza, nos encontramos que hay tres direcciones fundamentales en las que la bienaventuranza de los puros de corazón va a ser recibida en la Iglesia, ¿no? Hay tres interpretaciones, por decirlo de alguna manera, o tres puntos de vista. Un punto de vista moral, otro punto de vista místico
y otro punto de vista ascético. El punto de vista moral, o la interpretación moral, pone el acento en la rectitud de intención, aunque se obra, ¿no? Aunque se procede. La interpretación mística en la visión de Dios. Ahora lo explico. Y la interpretación ascética en la lucha contra las pasiones de la carne. Esta última, aunque es la que más nos suena, es en realidad la menos profunda y la menos importante. Cada una de las tres interpretaciones tiene su santo estrella, por decirlo de alguna manera, su santo representante, y mejor las ha desarrollado, ¿no? Y son respectivamente Agustín, Gregorio de Nisa y Juan Crisóstomo. Agustín interpreta la bienaventuranza en clave moral y rechaza practicar la justicia entre los hombres para ser admirados por ellos, lo que decíamos al principio, ¿no? Porque estos ya han recibido su recompensa. Agustín habla de practicar la sencillez y la franqueza como oposición a la hipocresía. Y escribe: tiene el corazón sencillo, puro. Solo quien supera las alabanzas humanas y al vivir está atento y trata de ser agradable solo a aquel que es el único que escruta la conciencia. Esto nos parece obvio, se quedó calvo Agustín. Obvio, sí. La doctrina clarísima, vivirlo tela. Porque es algo innato. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Esto hay quien lo dice, hay quien no lo dice, pero vive. Determinado por el qué dirán, qué pensarán. Yo veo esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Qué le importa? Pues nos importa muchísimo en general. Pero esto, perdonadme que sea muy clara, esto no es un mal de fuera de la iglesia, esto es un mal dentro de la iglesia. Yo veo esto delante de Dios, pero es que, ¿qué van a decir las monjas de al lado? Que recen laudes, vísperas y completas, que lo que tiene que hacer y no decir lo que yo hago. ¿Qué va a decir el sacerdote tal? Que diga misa, que es muy agradable a Dios, es lo que le toca. Pero ¿cuánto nos frena? ¿Cuánto nos condiciona? Nos trae mal. ¿Qué van a decir si hacemos esto? A ver, ¿qué va a decir Dios si hacemos esto? Y Dios dice: yo todavía no he hecho ni pío. ¿Y cuánto nos condiciona? ¿Cuánto nos frenamos? Y así estamos. Y ese es un mal. Bueno, es que, ¿y qué vas a hacer? Pues ser valiente y hacer lo que delante de Dios veas que tienes que hacer. Porque tú no eres lo que eres delante de fulano. De la opinión de las personas no eres eso. Tú eres la que eres delante de Dios. Entonces deja de aparentar y sé libre. Imaginaos que la Virgen hubiera dicho: ¿qué van a decir cuando vean que estoy esperando el hijo en este casado? Bueno, no, que van a decir, no, que me van a matar a pedradas, que es lo que manda la ley. ¿Cómo explico yo esto? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar José, el pobre José? Que en fin, ya no que José era el que tenía claro que aquello no. ¿Qué va a pensar? Ninguna objeción a lo que van a pensar. Y no, ¿cómo va a ser esto? Porque lo veo complicado. Facilísima la respuesta, es guay, ¿eh? Tú tranquila, viene el Espíritu Santo, te cubre con su sombra, concibes tu hijo, será hijo del Altísimo, y nada más, así de fácil. La respuesta despejaba toda duda, ¿eh? Y ella dice: bueno, es la única objeción que pone. Si no conozco varón, tú me vas a explicar cómo va a ser esto. El otro se lo explica y dice: vale, pues perfecto, ya está, aquí estoy. No empieza a decir qué van a pensar, y se jugaba la vida. O sea, cualquier israelita justo a una mujer así tenía obligación de matarla.
no era hijo de su marido, concebía, era adúltera. Entonces a las adúlteras hay que cargárselas y a pedradas. Y ella lo sabe. Pero no se plantea qué van a decir, qué van a pensar, me voy a meter en un lío, voy a quedar por los suelos. Hace lo que Dios le pide, porque ella es la que es delante de Dios. Se fía de Dios, obedece a Dios y deja sus asuntos en manos de Dios. Lo que piense el resto, que pensaron, y no está dando explicaciones ni intentando excusarse. Porque José el pobre, con todo el derecho, pensó. No le cabía en la cabeza, pero lo pensó, porque a ver qué iba a pensar. Lo demás porque ya no lo han dado explicado y masticado, pero si no todos hubiéramos pensado lo mismo. Y él piensa eso. Y ella no intenta excusarse. Y le quería. Y tuvo que sufrir muchísimo viéndole sufrir. Pero dijo, como no es asunto mío, el que ha liado el lío, que lo deslíe y que me justifique. Yo no me pienso justificar ni pienso dar explicaciones, entre otras cosas, porque la explicación también hubiera tenido tela. Para nada, la quiero decir. Era una explicación muy creíble, ¿no? Entonces, ella se calla y confía. Y es libre porque es la que es delante de Dios. ¿Qué van a pensar? Ni se lo plantea. ¿Por qué no se lo plantea? Facilísimo. Porque estaba llena de gracia, porque en ella no hay pecado, porque en ella no hay doblez, porque en ella no hay mentira. Entonces no necesita aparentar delante de nadie nada. No quiere ganar puntos delante de nadie y le importa un rábano lo que piense nadie. Esa es la diferencia sustancial entre ella y nosotros. Segunda interpretación. La interpretación mística, que tiene como iniciador a San Gregorio de Nisa. Y San Gregorio de Nisa explica la bienaventuranza en función de la contemplación. Y nos dice que hay que purificar el propio corazón de todo vínculo con el mundo y con el mal. De este modo, el corazón del hombre vuelve a ser la pura y límpida imagen de Dios que era al principio. Y en la propia alma, como en un espejo, esto es muy bonito, la criatura podrá ver a Dios. Si, dice San Gregorio de Nisa, con una vida diligente y atenta lavas las fealdades que se han depositado en tu corazón, resplandecerá en ti la divina belleza, por aquello de que estamos creados a imagen de Dios. Contemplándote a ti mismo, verás en ti aquel que es el deseo de tu corazón y serás sano. Es que no puede ser más claro. Porque en nuestro corazón está presente la imagen de Dios. Lo que pasa es que la tenemos guarreada, con tal cantidad de cosas por encima, que apenas se ve, o si se ve distorsionada, fea. Necesitamos ser purificados, quitar de nuestro corazón todo eso que quita brillo, belleza a Dios, y contemplando en nosotros mismos la imagen de Dios, seremos felices y santos. Lo del purgatorio, que yo me veo tan, que yo así delante de Dios no puedo ser, así de fea, de sucia, de impura, que no, que me da vergüenza, que yo así no quiero, que quiero ser purificada. Yo deseo ser purificada para presentarme delante de Dios, ¿no? Y en esta vida se puede ser purificada. Aquí dice que el iniciador de este camino, el primero que va de ellos, es San Gregorio de Nisa, ¿no? Pero las moradas no es otra cosa más que esta historia, pero contada estilo Santa Teresa. Y la subida al Monte Carmelo y la noche oscura no es más que esta historia, pero contada por San Juan. Y las cautelas son la síntesis de cómo se purifica uno de todo, y ya una vez guapo, ve a Dios en sí mismo y es puro de corazón, ¿no? O sea, el fin es ese, llegar a contemplar a Dios. Y para contemplar a Dios hay que ser puro de corazón. De hecho, es lo que dice la bienaventuranza, ¿no?
que los puros de corazón verán a Dios. Y los que no son puros no le van a ver porque tienen gafas oscuras. Ellos mismos se ciegan, ¿no? La impureza ciega. Luego, tener el corazón limpio no es un fin, es un medio para ver a Dios, que es el fin. La pureza del corazón es una vía para llegar a la contemplación de Dios. Y nos queda la tercera interpretación, bastante apartada de los autores medievales y de los padres, de los santos padres, que es la interpretación ascética. Y en esta interpretación ascética es donde sí que cobra mucho relieve la cuestión de la castidad. Pero esto ya es del siglo XIX, como os decía, ¿no? Pero adelante, muy adelante, había hablado de esto San Juan Crisos. Pero no tuvo especial relevancia hasta que en el siglo XIX rescataron su teoría y le sacaron brillo y la pusieron en boga, ¿no? Y dice San Juan Crisóstomo: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Llama puros de corazón a los que poseen virtud en general, a los que no tienen continencia alguna de pecado y viven en castidad. En efecto, nada hay más necesario para ver a Dios que esta virtud. Son las tres interpretaciones, ¿no? Y ya cierro y vamos a lo que interesa. Pero hay que dejar clara una cosa, que con distintos grados de fidelidad, todas estas interpretaciones permanecen dentro del horizonte nuevo de esa revolución obrada por Jesús, ¿no? Y paradójicamente, los que traicionaron la bienaventuranza evangélica de los puros de corazón, fueron unos herejes que precisamente tomaron el nombre de cátaros, que viene de cataroi, de pureza. Bueno, pues estos, digo yo que empezarían con buena intención, yo eso no lo juzgo, pero acabaron siendo herejes en toda regla, y son los cátaros. Luego tenían unos primos también herejes que eran los albigenses. Que no tienen nada que ver los albigenses con los vegetarianos. Porque una vez me preguntan a mí, ¿es que los albigenses eran vegetarianos? No sé, eran herejes. Que comían verduras o conejo, no tengo ni idea de lo que comían los albigenses, pero es que no eran vegetarianos. Es que me preguntaron eso una vez. Y los cátaros son herejes porque traicionan el principio de Jesús. Los cátaros llegan a la conclusión, por eso son herejes, de que la pureza consiste en estar separados ritual y socialmente de personas y cosas juzgadas en sí mismas impuras. Vuelven un poco a lo de los fariseos, a una pureza exterior más que interior. Y eso es herético, ¿no? Bueno, pues hoy día, os lo digo así, claro, en la iglesia hay montones de cátaros camuflados que no se acercan a los que consideran impuros. Y entre las religiosas y los religiosos también los hay, ¿no? Hay cátaros así. Y eso lo tenemos que revisar, ¿eh? Porque todavía, yo lo he vivido, hay cristianos, cristianas, religiosos, religiosas, que miran perdonando la vida a los impuros de alrededor, ¿no? Y suelen acabar mal, porque eso no es de Dios. Eso es un pecado, mirar así, es un pecado de soberbia. No sé si os acordáis de las monjas aquellas, ¿cómo se llamaba la abadía aquella famosa? Que decían que eran puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Montreal.
siglo XIX, XVIII, Francia, ¿no? Porque estaban convencidas de que tenían el monopolio de la virtud y no se contaminaban con nada ni con nadie, pero eran tan sumamente soberbias como el demonio mismo. El mayor pecado no es el de la impureza exterior, sino la impureza interior que te hace creerte mejor que los demás, que se llama soberbia. Pues os digo que hoy día, desgraciadamente, en la iglesia hay montones de cátaros, cuya ejaculatoria es: te doy gracias, Señor, porque no soy como esos. Yo hablo de lo que he vivido en mi propia carne, no estoy hablando de una fábula, de hecho tengo en mi mente ahora mismo personas concretas, de las que yo he recibido ese trato, que me importa un bledo, porque yo tan a gusto, más a gusto que una gusto, a partir de ahí. Pero donde no encuentras a Jesús, donde encuentras que misericordiosamente te han absuelto y te han perdonado la vida. Y eso no es de Dios. Pasamos. Todo esto era solo la introducción, no sé si ha sido un rollo pelotero, patatero. Y me estoy reprimiendo porque se me ocurren cosas que no se deben de decir. Que hay que ser continentes también en la lengua.